Y en este primer día de la semana, 8 de abril, tengo el gusto de presentarles a Andrés Guzmán, que es analista internacional, quien nos va un poco a ayudar a ver cuál es la situación actual entre Ecuador y México. Caramba, que al finalizar la anterior semana nos hemos enterado de esos hechos que naturalmente han sacudido el ambiente internacional diplomático fundamentalmente. ¿Cómo está Andrés? Como siempre, bienvenido a Línea de Tiempo. Muy buenas tardes, Gustavo. Un gusto. Igualmente, Andrés, ¿cómo se puede entender este tema de las relaciones rotas, actualmente relaciones diplomáticas entre Ecuador y México? Y en medio Jorge Glass, que ha sido ex vicepresidente del gobierno ecuatoriano, que había logrado un asilo en diciembre, entiendo, en la Embajada de México, estaba en proceso de asilo, y pues lo que ocurrió es que todo el mundo sabe, ¿no? Pero fue sacado por la fuerza, en realidad por un comando especial de policías, ejército, etcétera, rompiendo varios acuerdos internacionales. ¿Cómo podemos entender esto, Andrés? Bueno, creo que tiene que ver también con la política interna en ambos países, porque el Ecuador se encamina hacia un referéndum este 29 de abril respecto a la posible participación de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad. Y por su parte, México está en un proceso electoral, un proceso para cambio de presidente, donde hay también una disputa intensa en lo político, aunque el oficialismo claramente está con ventaja en las encuestas. Pero me parece que por ahí va la cosa un poco, ¿no? En el sentido de que se está apuntando mucho al público interno, por lo menos en el lado del Ecuador, eso está muy claro, eh, porque el arresto y la incursión en la embajada mexicana, que es un acto muy temerario y terrible como un antecedente diplomático, eh, va mucho a generar apoyo en la población en Ecuador. Y es cierto, ¿no? Es algo que, según he visto en las encuestas, bueno, no, más que nada en las redes sociales, hay gente que está muy de acuerdo con lo que ha sucedido, ¿no? A pesar de que, como digo, es algo muy grave y además una violación a los tratados internacionales. Pero la gente lo ve bien en el sentido de que es una persona condenada, ¿no? Por delitos de corrupción y que se estaba logrando escabullir, escapar de la justicia, y eso al final de cuentas lo impiden, ¿no? Porque lo que han dicho las autoridades ecuatorianas es que han entrado a la embajada mexicana justamente porque había un peligro de fuga, porque temían que Glass se escape junto con los diplomáticos y principalmente con la embajadora que había sido declarada persona non grata, que se escape en un avión militar que estaba yendo a recogerlos, justamente un avión mexicano, que fue y ya lo hizo, pero claro, obviamente ya no lograron llevárselo si es que ese era el plan, ¿no? Claro. Entonces es como que Ecuador se adelantó al, al, al hecho que podía haberlos dejado muy mal parados. Entonces, y para eso recurrieron a nada menos que ingresar a una embajada sin autorización, lo cual, insisto, es algo muy grave, nefasto para la región y que además deja muy mal parado al Ecuador como país, ¿no? Entonces, si bien internamente esto fortalece al gobierno, internacionalmente lo deja muy mal parado porque muy pocas personas o casi nadie se ha pronunciado a favor de esto, ¿no? Hay una condena generalizada en casi todo el mundo. Pues es cierto, ahora con las relaciones diplomáticas rotas, por lo menos así es como se ha hecho conocer, tú dices que lo que ha ocurrido es muy grave. Se ha violado ¿qué tratados? ¿Qué tratados más importantes han sido violados? La primera pregunta. Y la segunda, ¿cómo quedan las relaciones comerciales? ¿No? Porque hay que ver también por ahí, no sé cómo anda la balanza comercial entre México y Ecuador. Exacto. Bueno, los tratados que se han violado son varios, porque primero tenemos que recordar que esto comenzó, bueno, cuando Jorge Glass
o solicita, ¿no? El ingreso a la Embajada de México para refugiarse y es recibido como huésped, eso el año pasado, en diciembre, y después pasan varios meses en los que no hay mucha actividad, y después viene el presidente mexicano, eh, López Obrador, y lanza unos comentarios que no se entiende muy bien por qué, pero unos comentarios injerencistas, claramente intrometiéndose en la política interna de Ecuador, y, criticando las elecciones, y ahí ya tenemos el primer elemento para cuestionar, ¿no? La misma Carta de las Naciones Unidas dice que no se puede un país entrometer en los asuntos internos de otro Estado, ¿no? Entonces, ya hay ahí una violación de la Carta de las Naciones Unidas, de la Carta de la OEA y de varios acuerdos de derechos humanos que establecen que la injerencia en asuntos internos de otros Estados está proscrita en el derecho internacional. Luego, hay una reacción de Ecuador que declara persona non grata a la embajadora, dadas estas declaraciones injerencistas, que es una reacción, diría yo, desproporcional, porque, bueno, finalmente el que había hecho el comentario era el presidente, y se ensañan con la embajadora, que claro, es la representante, pero es como que no corresponde, ¿no? Hacer tener esa reacción. Y luego, en reacción a ello, también con una medida desproporcionada, se le da asilo diplomático a Jorge Glass, ¿no? En respuesta prácticamente a eso, porque pasan simplemente unas horas, ¿no? Entre una cosa y la otra. Sí. Y ahí también hay un serio cuestionante, ¿no? A la aplicación del derecho de asilo, porque la Convención sobre Derecho de Asilo de 1954 establece que no se le puede dar asilo diplomático a una persona con sentencia ejecutoriada por delitos comunes, que es el caso de Jorge Glass. Entonces, esto hace que ya hay varios instrumentos incumplidos o por lo menos cuestionados. Pero bueno, en este caso, al mismo tiempo, si bien la convención dice que no se le puede dar asilo diplomático a una persona con sentencia, también dice la convención que el que decide si es un perseguido político o no es el Estado asilante. Entonces un poco le da la razón a México, pero bueno, la cosa está por verse y eso es lo que se va a dilucidar en la Corte Internacional de Justicia. Entonces, bueno, hasta ahí eso. Y después ya viene, en respuesta al asilo diplomático y a la tentativa de la posible fuga, la incursión y la violación de la inviolabilidad de la embajada mexicana, con el ingreso de la policía ecuatoriana para arrestar a Jorge Glass, que lo hacen, lo acometen, y esa sí es una clarísima violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que su artículo 22 dice que todas las embajadas, todas las misiones diplomáticas, las sedes y las residencias diplomáticas son inviolables, ¿no? Y esa es una norma, además, que se ha respetado durante muchísimos años en la región, y por tanto es realmente algo muy grave que se haya incumplido, se haya violado esa parte, ¿no? Y ahí está, creo, la peor violación de todas, en este caso de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. ¿A qué se atiene, bueno, a qué se enfrenta ahora Ecuador después del asalto a la embajada de México? El haber pasado por encima, como tú dices, la Convención de Viena, tratados internacionales. ¿A qué se tiene que enfrentar ahora? ¿Qué puede venir? Bueno, México ha anunciado que va a recurrir a la Corte Internacional de Justicia. Y ahí México tiene que responder por qué ha hecho esto. Seguramente van a alegar que no se le podía dar el asilo, que había un riesgo de fuga, pero eso no justifica en ningún caso la incursión a la embajada, porque además de violar la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, también han violado su norma interna, porque el Código Penal del Ecuador establece que esto no se puede hacer, ¿no? Sin la autorización de las autoridades. Entonces, claramente hay una flagrante violación a las normas, y Ecuador se enfrenta a lo que
México vaya a solicitar, ¿no? Seguramente una reparación del daño, no sé en qué sentido, tal vez, no sé, algún tipo de resarcimiento por los daños ocasionados a la infraestructura y a la gente, a las personas, ¿no? A este diplomático que ha sido ahí forcejeado que ha forcejeado con las fuerzas policiales. Claro. Tal vez por ahí va, pero no sé si eso es, digamos que, suficiente, ¿no? No, tampoco me imagino que más se podría solicitar en ese sentido. Pero a lo que realmente Ecuador también se enfrenta es a un aislamiento internacional, ¿no? A Claro. que la comunidad internacional condene esto, que se bloquee de alguna manera, tal vez comercialmente a Ecuador, por al menos algunos países, que se, que se ahuyenten a las inversiones que se podían haber hecho en Ecuador, ¿no? Que haya problemas de corte económico para el Ecuador. Y bueno, también si es que algún otro organismo se pronuncia sobre esto, no sé, tal vez incluso el Consejo de Seguridad podría hacerlo, eh, para sancionar o para determinar algún tipo de sanción más drástica, ¿no? Pero bueno, por lo pronto a lo que se va a enfrentar es, de acuerdo a lo que ha dicho México, a una demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Claro. Entiendo que en estos momentos se están realizando operativos para hacer que funcionarios de la delegación diplomática de México lleguen hasta el aeropuerto de Quito y sean repatriados, se va del término a México. Y lo mismo con empresarios mexicanos, ¿no? Que tienen seguramente pues sus inversiones allí en Ecuador. Ahora, más en contexto, Andrés, Ecuador no la está pasando bien y hace bastante tiempo. Ecuador parece ser uno de los países en Sudamérica que tiene mayor problemas en cuanto a gobernabilidad, ¿no? Inestabilidad, económicamente está muy mal. No sé si coincides conmigo. Efectivamente, y eso es parte de la explicación de todo esto, ¿no? Están atravesando un periodo muy duro en el tema económico y también por el tema de seguridad, ¿no? La delincuencia, el narcotráfico ha crecido, hay realmente mucha incertidumbre, ¿no? En Ecuador y lamentablemente hemos visto hace unos 2 meses eh, estos ataques terroristas, ¿no? Que en el propio Ecuador que realmente eran algo impensable hace solo unos años. Ecuador era un país bastante seguro, estable, y bueno, es muy lamentable, ¿no? Que esto esté ocurriendo. eh, y es, yo creo, también el reflejo, ¿no? Entonces la situación política ha dado paso a esto que te decía al principio, es el referéndum que está proponiendo, el mismo presidente lo está apoyando para que se decida si es que las Fuerzas Armadas pueden intervenir en temas de seguridad para controlar el crimen organizado, y las Fuerzas Armadas puedan salir a las calles y tomar, digamos, las riendas un poco del tema de la seguridad. Y al parecer es probable que esta moción salga aprobada en referéndum, esto ya muy pronto, y este tipo de cosas, ¿no? Drásticas, de tomar medidas eh, tan Radical. autoritarias, podríamos decir, al final de cuentas son bien vistas, ¿no? Es un fenómeno que está ocurriendo, por ejemplo, también en El Salvador, donde la política de mano dura está funcionando muy bien, ¿no? Para la popularidad del presidente Bukele, que a través de esa política, ¿no? De eliminar a las maras y al crimen organizado, ha logrado un apoyo popular muy importante. Entonces es lo mismo, más o menos, pero aplicado al Ecuador, que también sufre problemas de seguridad, y Noboa se muestra durísimo, muy autoritario, pero con serias consecuencias para su país, digo yo, en el ámbito internacional. Este, estuve revisando, no sé si tú también tuviste la oportunidad, pero un poco en el historial México ha dado asilo a muchos políticos, ¿no? Entre ellos, en su momento, a Fidel Castro, a Menchú, a muchas otras otros políticos, y claro, a Evo Morales. Eh,
pues como que hay un historial de México de dar asilo político a la gente. Y por ahí también venía, creo, esa duda de que en este gobierno de Ecuador, de que podría de alguna forma también amparar a Jorge Glass para que pueda huir, como tú decías, en un avión que ya estaba dispuesto a sacarlo del gobierno, digo, del Estado ecuatoriano. Pues nada, ¿cómo has visto la posición de Bolivia de presentarse respecto a esto? Sí, bueno, respecto a lo de México, efectivamente, eh, México se ha caracterizado, ¿no? Por ser un país que ha ofrecido asilo diplomático durante las dictaduras militares, ¿no? Ha sido el país que más ha acogido, ¿no? A gente que efectivamente estaba siendo perseguida eh, por sus gobiernos y en aplicación además de la doctrina Estrada, ¿no? Que es una política base de la política exterior mexicana, siempre ha sido un referente en este tema, ¿no? Del asilo. Sin embargo, siempre eran cumpliendo estrictamente las normas, ¿no? Claro. En cambio, en el caso de Jorge Glass y en el caso de Evo Morales también, definitivamente no es el caso, no se cumple, ¿no? Estrictamente lo que debería ser. Entonces, ahí hay ya muchas cuestionantes al gobierno de López Obrador, ¿no? Y bueno, y la postura de Bolivia, en este caso, es obviamente del lado de México, como era de esperarse, y me parece correcto en el sentido de que sí se ha condenado claramente a, eh, a la incursión en la embajada, ¿no? Y además a esto ahora se suma el pedido de Evo Morales de romper relaciones diplomáticas, ¿no? Lo cual me parece totalmente desproporcional. No me parecería lo correcto porque Ecuador no nos ha hecho nada a nosotros, no es algo que se debe hacer. Es decir, en diplomacia también hay que actuar como se actúa en la vida misma, con rectitud, con mesura, con proporción también, ¿no? A las cosas que se hacen, y sobre todo, ¿no? Con mucho respeto. Entonces, creo que no solo no conviene, sino que no corresponde romper relaciones diplomáticas como lo ha hecho Nicaragua, que definitivamente no es un ejemplo a seguir, es una dictadura despreciable, y no sería, desde mi punto de vista, lo correcto. Entonces, ojalá no se tomen en cuenta esas sugerencias y bueno, se mantenga, ¿no? La postura que hasta ahora creo que es la que hay que adoptar, pero también observando, y eso obviamente no lo ha hecho el gobierno, que México no cumple tampoco a rajatabla las normas diplomáticas y lo que debería hacer en términos de el derecho internacional. Bien, Andrés, nada, muchísimas gracias por compartir estos minutos con línea de tiempo, hablar de este tema que naturalmente ha sacudido la diplomacia internacional, especialmente en nuestro continente, en la región, y nada, seguramente habrá que esperar cómo se van a, digamos, ubicar estas fichas, si hablamos en esos términos, en el tablero de esta diplomacia del continente.